¿Saben declarar variables? Sí, ¿no? Las variables se declaran en estos segmentos, que son acá segmentos de datos, o también en segmentos de BSS. Aquí se declaran variables, incluso pueden ver el esqueleto. Miren que dice, aquí se declaran las variables inicializadas, son variables. Aquí van las variables declaradas, pero no inicializadas, igual son variables. Aquí van las variables. Solo hay dos segmentos nada más. Les decía que esto si quieren pueden borrarlo. No, mira, yo voy a borrar y no va a afectar en nada. Voy a borrar. Entonces, estos segmentos van para las variables. Aquí tienen que saber cómo se declaran variables, de qué tamaños existen. ¿Ya? Eso lo han llevado cuando han hecho su primer práctico de registro, los tamaños byte, word, todo eso. Ya tienen que manejarlo ya hasta este punto, de dominarlo si quieren ver. ¿Ok? Tienen que saber bueno, son 4 tamaños. Si no, pues ya a partir de aquí le va a ir costando más y más porque se complica cada vez más las cosas. Bueno, en esta parte van las variables, ¿ok? Aquí o puede ir aquí. Eso ahí depende. Bueno, aquí ya lo dice, ¿no? Variables que están inicializadas, por ejemplo, acá miren. A va a ir con el número de registro, ya está inicializado con el número de registro. Una variable B que tiene el valor de 20, ya está inicializada, va a ir aquí. Una variable C que tiene carnet de identidad, también va a ir aquí. Y esta variable X, que no tiene ningún valor, por eso le pongo ahí un signo de interrogación que inicialmente no tiene ningún valor, es una variable reservada, va a ir aquí abajo, donde dice segment.bss. Eso debe saberlo bien. Variables inicializadas, variables reservadas. ¿Ok? Listo. Entonces, en variables inicializadas vamos a declarar las primeras tres, ¿no? La primera variable A. Bueno, ¿cómo se declara variables A? Atención aquí. Se coloca el nombre de la variable, el nombre, en este caso es A, igual le pongo A, ¿no? Puede ser un nombre igual completo, por ejemplo, var1, por ejemplo, pueden poner. Si ustedes ya saben declarar variables en programa, yo ya pasó a programa para estar en Tamate, creo. Programa 1 y intro. Las variables en esos lenguajes, ustedes saben que no pueden colocar como espacio, no pueden, creo que es el único, ¿no? Los espacios, sobre todo, no pueden colocar var1 y así, digamos, ¿no? Todo debe ir junto, pueden colocar variables mayúsculas o minúsculas, no hay problema. Todo casi lo mismo que en lenguaje, en los otros lenguajes. Entonces, en este caso solo colocamos A. Luego, después del nombre de la variable, primero se coloca el nombre, se coloca el tamaño que va a utilizar la variable. ¿De qué tamaño? Aquí es donde le decía los tamaños que existen, 4 tamaños que son A ver, alguien me lo dice los tamaños de las variables para recordar quién está tan crack en esta materia. Primero, ¿cuántos tamaños hay? Serían byte, word, double word, quad word. Así es. El byte, el word, el doble word, le pongo la D y nada más luego le pongo la word. ¿Sí? Es como que su simplificado, doble word. Y por último, alguien me dijo el Q-word, ¿no? El quad word. Esos son los 4 tipos de variables que van a conocer el ensamblador, o los tamaños, si quieren verlo mejor, no variables, los tipos de tamaños que pueden declarar en las variables. ¿No? Pueden declarar una variable a nivel de byte, otra variable a nivel de word, otra variable a nivel de doble word y otra variable a nivel de quad word. Son los únicos tamaños. No existen más tamaños que pueden declarar aquí en ensamblador. No sé. No existe un octo word, ¿no? U, O y word. No creo. Pero bueno, entonces, vamos a ver, basándonos en esas variables, entonces aquí se coloca la palabra, para declarar una variable, en este caso se coloca la palabra de, que significa, si no me equivoco, de definiendo una variable, pero solo se coloca la d. Y luego de la d se coloca el tamaño que va a ocupar esta variable. Si va a utilizar un byte, pues solo se coloca la b pequeñita, miren cómo se marca de un color. Bueno, puede ser la b pequeñita o la b grandota, igual se marca de un color, pero la b, ¿no? O si van a declarar una variable de tipo word, colocan la W, solo su inicial nomás. Si van a colocar una variable de doble word, la D, la primera significa definiendo y la otra D significa un doble, ¿no? En este caso. Y por último, pues cupo, ¿no? Definiendo un 4, ¿no? Y pues le decía, ¿no? Octoword no existe, ¿no? No se marca de un color. Bueno, aquí tiene que saber aquí tiene que un poco saber cuántos bytes utiliza cada variable. ¿Cuántos bytes? ¿Alguien me puede decir? A nivel de bytes. Por ejemplo, la primera, pues, es un byte, ¿no? Igual, uno, ¿no? Ah, no, ya.
La segunda, ¿alguien? Son 2 bytes, así es. Este es fácil de recordar. ¿Por qué? Porque nada más se duplica, ¿no? La tercera, doble word, 6, 4. 4, ¿no? Y la otra sería 8 bytes. Estos son bytes, ¿no? Ustedes tienen que saber que un byte representa a 8 bits, ¿no? Aquí los bits son los binarios, los ceros y unos que ustedes lo hacen a mano, pero aquí no, aquí cuando están programando casi no hace falta saber cuántos bits tienen. Pero sí, para recordar pueden calcular, pues, ¿no? Aquí 1 por 8, pues es 8, pues, ¿no? 8 bits, digamos. Vamos a manchar un poco esto. 2 por 8, 16 bits, pues, ¿no? Una variable de tipo Word tiene 16 bits, por decirlo. 8 por 4, 32 bits, ¿no? Acá está. Por cierto, esta variable, interesante, el doble word es lo mismo que en C++ el int. El int tiene 32 bits o 4 bytes, es la misma variable, el doble word, ¿ok? Y por último, el quad word, que multiplicamos 8 por 8, porque son 8 bits, un byte tiene 8 bits, aquí tenemos 8 bytes, los 8 por 8, 64 bits, ¿no? Ahora, alguien me pregunta, ¿para qué sirve estos bits? ¿De qué me sirve? Ustedes pueden agarrar su calculadora. Yo voy a agarrar una calculadora aquí, la de Windows, y a ver cómo me llevo con ella. A ver, calculadora. No quiero la de programador. Quiero la simplificada de momento. Pero ustedes agarran la calculadora de mano, es más fácil. Y simplemente, ¿para qué sirven estos bits? Simplemente sirve para saber cuál es la cantidad máxima en decimal que ustedes pueden colocar a esa variable como valor. Por ejemplo, si yo declaro a nivel de byte, lo único que hago simplemente es 2 exponente, ¿dónde está? No sé si estoy declarado, debe ser 2 elevado a la 8. Por ejemplo, con 8 bits, pongo 2 a la 8 y le doy igual. Entonces, si yo declaro una variable a nivel de byte, lo máximo que puedo hacer es 256 como decimal, ¿no? Entonces, para eso sirve a nivel de bits, si quieren verlo, ¿no? 8 bits, 16, ¿no? Ahora, si se dan cuenta, esto, por ejemplo, aquí tiene sus reglitas, como positivo es esto, pues en realidad es 255, entonces la fórmula no es esta completa, es 2 elevado a las 8 y menos 1, ¿no? Es eso. Yo creo que el INE ya se la dio la fórmula, ¿no? Deben saber. Si no me equivoco, uno de sus prácticos creo que incluía rangos con 7 bits, cuál era el valor más máximo como positivo y como negativo, si no me equivoco. Creo que no entró para eso. Pero en semestre anterior sí entró. Ya pues, Adrián, voy a el micro no track. Entonces, recuerden esta es la fórmula, en realidad es 2, creo que da paréntesis. Okay. Esta palabra es muy molesta utilizarla, por eso es la de mano, ¿no? Primero paréntesis. Paréntesis acá, coloco 2, coloco elevado, aquí coloco elevado a la 2, no, a la 8, y bueno, ya se calculó ya. Paréntesis, ya tengo. Paréntesis, 2, exponente, 8, y cierro paréntesis, y al final le pongo menos 1. Aquí también, 2 elevado a la 8 menos 1. Este es el valor más máximo que pueden hacer como positivo, o si quieren verlo sin signo. Pero si es con signo, entonces cambia la fórmula, no es esta, ¿no? Es diferente para la sin signo. Para la sin signo es 2 elevado al número de bits, que en este caso si fuera 8 sería 2, perdón, por eso voy a cerrar ahora. Paréntesis, 2 exponente 8, y a ese número de bits le quitan 1, cerramos paréntesis, esa es la fórmula, y al final, no se quitó, hizo ¿sabes qué hizo la calculadora? Primero calculó 2 a la 8 y después le quitó 1. Yo solo quiero, en realidad lo que yo quiero es 2 a la 7, ¿no? Ese menos 1 quiero que esté arriba en el paréntesis. 2 elevado a la 7. Este es el número, ni siquiera este tampoco, este es de, aquí en la fórmula falta menos 1, por eso digo que no me agrada la calculadora bien. Aquí tiene que ser el rango, pero ya más o menos se dan cuenta. A nivel de bytes, necesita, bueno, pueden hacer más o menos hasta 255 como positivo, y como negativo pueden hacer hasta menos 128, ¿no? Si quieren verlo. Entonces, ahí, ¿para qué sirve esto? Pues para saber si esta variable de aquí que tiene el número de registro, lo voy a declarar en una variable de byte. Y ya sabemos que no me va a entrar en esta de acá, porque solo puedo hacer máximo 255. Y el número de registro, ¿cuántos dígitos tiene? Tiene como 9, 8, ¿no? No tiene 9. Entonces, esta descartada, ¿vale? Eso deben saber. A ver, ¿alguien me dice en cuál de estas variables debo colocarla?
la primera variable, nombre de registro. En En byte, Word. en Word, en seguro el Word, seguro. Ah, ¿De no, Word? en el doble Word. Doble Word. Exacto. Si ustedes calculan, eso lo voy a traer, pongan ustedes 2 elevado a la 16, arriba en el exponente coloquen menos 1, o si quieren 2 elevado a la 15, ¿no? Es más fácil. Y pues casi eso, pueden quitarle luego el menos 1, es una diferencia. Si no me equivoco, le dan un valor de 5 dígitos, si no me equivoco, está acá. Algo de 32.600 por ahí, pero son 5 dígitos. Y el número de registro tiene 9 dígitos. O 9. Entonces, no entra tampoco en un Word. Donde sí entra es acá. En este ya entra. En Quadword, si no me equivoco, el Quadword ponen la figura 2 elevado a la 64 menos 1, le quitan un bit. Y pues creo que hace un número de 14 dígitos, no me equivoco. Entonces, este tiene más capacidad si quieren verlo, ¿no? Este en otros lenguajes como el Cardinal o el long long, si no me equivoco. El long long que almacena 64 bits, creo que sí. Nada. Entonces, el más común es el 32 bits para estos valores. Entonces, vamos a hacer eso. Y todo esto. Y sería definiendo, en este caso, a nivel de Word, ¿no? Perdón, de doble. Ahí está. Una vez que hagamos esto, definiendo a nivel de doble del tamaño que vamos a utilizar esa variable por ese valor, ahora recién viene el valor que debemos colocar. En este caso dice su número de registro del estudiante, ¿no? Lo tengo por acá, así que simplemente lo pongo. Y lo pego para acá. Todo esto debe tener un espacio, sí, porque si yo todo lo coloco junto, mire cómo se ve como todo monstruoso. Es como una palabra cualquiera, en realidad es como ya si fuera el nombre nada más de la variable, ¿no? Entonces, el nombre, espacio, el tipo de dato, perdón, el tamaño de la variable, el tamaño, y luego el contenido, y nada más, y ya declararon una variable, así de sencillo, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan? La siguiente variable B, viene variable B, el tamaño. La variable B ya tiene un valor acá, tiene un menos 20, un negativo, ya sabemos que un byte o 8 bits almacena como positivo máximo 255 y como negativo el más pequeño el menos 128. Entonces podríamos decir que la variable b sí puede entrar en un byte, ¿no? O sea, entra. Y se puede colocar, se puede declarar, no hay problema. Hay un problema al momento que vamos a ejecutar las operaciones de estas de acá, la suma, la resta. Hay un problema ahí. ¿Y qué me dice el problema? Entonces yo puedo declararlo a nivel de byte, define a nivel de byte y le pongo el valor de menos 28. Puedo hacer eso y ya está declarada. Pero al momento de hacer las operaciones aritméticas de suma y resta, va a haber un problema con esta variable y esta variable de acá, que la vamos a utilizar. ¿Alguien sabe el problema? ¿Ya le pilló? Tamaño de los registros. El tamaño de los registros. Ajá. Cuando van a mover el valor a los registros, ustedes saben que, bueno, tienen dos opciones, ¿no? Una es mover las variables, así con su tamañito pequeñito, a un registro pequeñito. Es decir, que si esta variable B, que utiliza simplemente un byte, aquí está a nivel de byte, puede mover a un registro de nivel de byte. Ya conocen los registros, ¿no? A nivel de byte. Por ejemplo, AL. Yo puedo mover, vamos a colocar un poquito de código, luego lo voy a borrar. Voy a mover a AL, el contenido de la variable B. Para mover el contenido se hace así. Este es el código, ¿listo? Aquí está, moviendo al registro AL, que es un pedacito del registro completo, a nivel de byte, el contenido de la variable. Perfecto, lo mueve. Y luego digamos que yo muevo esta variable a otro registro, pero sabemos que esta variable está a nivel de doble, que sabemos que un doble es 32 bits, ¿no? Un doble, bueno, aquí tienen que ser bien los tamaños de las variables y de los registros. Entonces sabemos que un registro de ese tamaño, un registro que no estoy utilizando, por ejemplo, ahorita, puede ser el registro B, por ejemplo. Un registro de 32 bits, a ver, aquí me dice cuál es el nombre de 32 bits del registro B. Sabemos que son EBX, ¿no? Exacto. Entonces yo le puedo mover a EBX. Esto es un registro que almacena 32 bits, ¿no? O un doble word, es lo mismo. Entonces puedo mover el contenido de la variable A. Así. Listo. Lo muevo. Y al final, digamos que yo quiero sumarlo a estos dos datos. No se puede sumar variable con variable. Yo creo que el ingeniero ya les ha dicho también. No se puede hacer operaciones directamente variable a variable, ¿no? Esos son los modos de direccionamiento de operaciones. Sí se puede registro con otro registro.
Pero si yo quiero sumar este registro que tiene el contenido de A con este registro que tiene el contenido B, no voy a poder sumar, ¿no? La instrucción para suma es ADD, adicionando, añadiendo, y sería lo lógico poner EBX con AL, ¿no? Así, que sume esto con este, pero no va a poder sumar. Esa es la cosa. ¿Por qué? Le va a decir que está sumando registros de diferentes tamaños. Error te va a salir al momento de ensamblar esto. Entonces, esa es una razón por la cual no es recomendable poner la variable b a nivel de byte, porque al momento de hacer operaciones se va a colgar, no va a poder ensamblar ni siquiera, no va a crear el ejecutable, va a tirar un error al momento de cuando creemos este ejecutable. Entonces, hay compañeros en la mañana que me han dicho, yo lo coloqué así a nivel de byte, pero ¿qué hicieron? Lo movieron a todo, ¿dónde está la variable b? A todo lo movieron, a todo el registro de EAX. Estamos en registro A, entonces sería EAX. Eso hicieron. A todo el registro EAX le movieron la variable B. Pero aquí hay un fatal error grave. O sea, sí mueve el dato, pero aparte de mover el dato del menos 28, también mueve dato que no le pertenece acá a la variable B. ¿Y qué dato es ese? Es la siguiente variable que estuviera declarada. Por ejemplo, la variable C la vamos a declarar. ¿Qué dice la variable C? Su número de carnet de identidad. Entonces, define a nivel de... Sabemos que en el byte no va a entrar, solo tiene 3 dígitos, 255. Sabemos que en el Word no va a entrar porque solo almacena como 5 dígitos como máximo. Aquí pueden acordarse de los dígitos, es más fácil, ¿no? Que saber su valor directo. No va a entrar en un Word porque un carnet tiene como mínimo, si no me equivoco, 7 o 8 dígitos, ¿no? Entonces, no entra tampoco en Word. Entonces, sí o sí, el carnet es en un doble Word, ¿no? Define doble. Y luego le colocamos el carnet. Le colocamos, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí está. Digamos carnet hipotético, registro hipotético. Entonces, para lo que decía, el error que viene aquí, el garrafal, el error horrible, que si lo hacen de esta manera, o sea, lo declaran a nivel de byte, pero lo mueven a un registro de 32 bits, a pesar de que esté en byte, ¿qué va a hacer? Va a copiar el valor 28 en una partecita del byte, porque aquí nada más está como byte. Lo va a copiar en esa partecita de byte de EAX, que sería en AL, pero va a seguir copiando datos para rellenar todo este registro, porque le hemos dicho, oye, rellenar esos 32 bits, le hemos dicho, ¿no? Entonces va a seguir copiando datos, pero como ya se ha acabado esto, porque esto nada más está utilizando un byte, va a seguir copiando de los siguientes campos de memoria o direcciones de memoria. En este caso, aquí termina 28, luego ¿quién le sigue? La variable C. Entonces va a copiar parte de esto, y lo va a colocar aquí en EAX. En otras palabras, cuando ustedes ya vean su EAX como dato completo, ya no va a ser el menos 28. Va a ser cualquier valor, pero menos 28. Yo les aseguro eso. Y eso si lo hicieron María en la mañana. Entonces, cuidado ahí. Entonces, en resumen, lo más recomendable es cuando tengan operaciones que todo lo declaren de un mismo tamaño. Todas sus variables, ¿no? Pero en lo más pequeño posible, obviamente, ¿no? No lo voy a declarar en quad por todo, ¿no? Sabemos que todo entra en un quad, entra sin problema, pero está como que es hora porque fácilmente todo puede entrar en doble, ¿no? Entonces esta variable que puede entrar en un byte o en Word, igual la voy a colocar en un doble, ya les he dicho por qué ya no, porque va a haber errores al momento de hacer las operaciones aquí, ¿no? Escribir código. Bueno, importante ahí, gente, eso es importante. Todas sus variables traten de colocarlas de un mismo tamaño, ¿no? Y listo, esas son las 3 variables. Voy a borrar esto, borrar todo. Bien. Listo, ahora la siguiente variable, la reservada, ya sabemos que son cuatro variables, aquí está A, B, C y una X, ¿no? Esta variable reservada que no tiene ni un dato, ya les he dicho, va aquí en esta parte donde dice segment.bss, ¿no? Pueden colocarlo arriba del comentario, no hay problema, o aquí abajo del comentario. Lo coloco abajo, ¿no? No hay problema. Igual si quieren ya más adelante lo pueden borrar esto, no va a pasar nada, ¿no? Es solo para recordarse nada más qué cositas hay, digamos. Bueno. Ahora, aquí el modo de declarar las variables reservadas es diferente a esta manera. No se hace de esta manera. Aunque sí es similar en el nombre, ¿no? Primero se coloca el nombre. En este caso, X. Luego del nombre viene su palabra clave para decir que estoy reservando. Por ejemplo, para la palabra clave para decir que estoy inicializando una variable o declarando una es la D, que significa, si no me equivoco, de definiendo, si no me equivoco. De definiendo, la D de definiendo. Vean de esa manera, D de definiendo un doble, ¿no? Puede ser definiendo un bias. Aquí la palabra clave, acuérdense de esto, es una palabra bien facilita, es una parte donde voy a reservar variables, entonces la palabra clave es res, nada más res. Entonces res, una res de variables.
Entonces le pones res y luego del res, el res es como el D en realidad, que es definiendo. Luego sigue el tamaño de que voy a reservar. En este caso, igual como vamos a hacer operaciones de tipo de doble, o sea 32 bits, igual voy a reservar una variable de 32 bits, entonces lo mismo coloco la D. Y miren cómo se marca un color, ¿no? Res de reservando y D del tamaño que voy a reservar, ¿no? Y ya está. A nivel de qué tamaño. Y luego viene algo más, ahí termina. Viene la cantidad de esos tamaños que estoy reservando. ¿Cuánto, es por decirlo, cuántos espacios de memoria voy a reservar de ese tamaño, por decirlo, dejarlo así? Entonces, en general, siempre para una variable se coloca siempre uno para toda la vida. Más adelante ya no van a colocar uno. Más adelante cuando... Solo hay una manera, ¿no? Cuando hagan vectores, ya no van a colocar uno. Van a colocar 4, depende de cuántos elementos del vector reserven y así. Pero es la misma manera, ¿ok? Casi siempre es uno. ¿Y qué es lo que le estoy diciendo? En forma gráfica voy a explicarlo así. Cuando yo coloco uno, le digo, oye, dame un espacio de memoria, reservame un espacio de memoria, aquí está un espacio. ¿De qué tamaño? De doble. Entonces todo esto está ocupando 32 bits. 32 bits. Todo este espacio de memoria. Todo este espacio de memoria le pertenece a X. Todo esto. Todo esto es 32 bits y si queremos verlo a nivel de bytes, sabemos que 32 bits o tiene 4 bytes, ¿no? Lo dividimos entre 8. 32 dividido entre 8 da 4, ¿no? Entonces, aquí está el primer byte, aquí está el otro byte, aquí está el tercero y aquí. Entonces, ahí estaría. Es una cajita, como lo quieren ver, o un espacio de memoria, pero de tamaño de 32 bits, ¿no? Y pues en esos espacios pues podemos verlo a nivel de byte, ¿no? Aquí estaría el primer byte, segundo byte, tercer byte y así. Solo importa el tamaño completo, que es el doble, 32 bits nada más. Y así, ahí va a estar su dato. Ahí cuando coloquen el dato en la variable X, aquí va a estar. ¿Ok? Eso es importante. ¿No? Ahora, cuando declaren aquí más de uno, digamos yo le coloco 3, ¿qué va a hacer? Va a declarar otro cuadradito de ese mismo tamaño de 32 bits. Por ejemplo, si lo coloco 3, de hecho, ¿no? 3, por ejemplo. Y pues va a declarar 3 cajas de 32 bits. Aquí 32 bits igual. Eso es lo que haría. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es en realidad reservar un vector. Un vector que tiene el nombre inicial en X, pero aquí está el primer campo, donde yo puedo colocar, digamos, el 100 aquí como valor. Aquí puedo colocar el 500. Recuerden que el tamaño implica qué valor como máximo puedo colocar, ¿no? Entonces yo puedo colocar aquí un número grandote, digamos, ¿no? Todo el número de registro, digamos. Entonces, en este caso sería un vector, si se dan cuenta, un vector, o ahí con los datos, digamos, ¿no? Si coloco un 3, ¿no? Pero si solo coloco 1, significa que estoy declarando nada más un espacio. Si quieren ver un vector de un solo elemento, si quieren verlo nada más, es lo que un vector de un solo elemento, o un espacio donde el espacio es de 32 bits. Eso es lo que queda claro. Entonces, como les decía, casi siempre va a ser 1. Para variables de un solo dato, va a ser 1. Solo cuando va a cambiar, cuando sea un vector, van a colocar 2, 3, 4, 5, no sé. Listo. Ese es el primer paso al declarar variables. ¿Hay preguntas hasta acá antes de seguir avanzando? Hagan todas sus preguntas si tienen. Ahora comenzamos el código. Entonces, cuando se tiene que hacer operaciones así como la que está ahí, tendremos que declarar del mismo tamaño todas las variables. Sí, es recomendable. Porque si no, no van a poder hacer la suma. O si lo hacen como yo les hice hace ratito, ¿no? Escribió un código hipotético, va a sumar incorrectamente, ¿sí? Cosas que no debe estar sumando. De esa manera. Eso es malo, ¿no? Entonces, siempre a mí me lo han dicho, declara todas tus variables de un mismo tamaño, obviamente del menor tamaño, que no es posible, en este caso doble. Aquí para declarar números negativos no es que cambia la palabra, la palabra es lo mismo, puede declarar positivo o negativo, solo tienen que acordarse que los negativos tienen un rango máximo, digamos, es decir, un rango más pequeño que los positivos. Recuerdan, por ejemplo, con un byte, si usted quiere declarar un positivo, el máximo que puede colocar es 255. Yo ya me lo sé de memoria. Y ahora, si quieres declarar como negativo, el más mínimo es 128, si no me equivoco, como negativo, el más mínimo. Entonces, tiene que acordarse un poquito de los rangos, ¿no? Pero bueno, casi va acercando, ¿no? Y luego con 2 bytes ya lo sacan en la calculadora, ¿no? Y eso.